Nuevamente les invito para que reflexionemos y meditemos por unos momentos en la palabra del Señor. Y precisamente ahora vamos a hacer un pequeño comentario respecto a la Biblia, lo que podríamos llamar la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es su palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y para esto vamos a comentar algunos versículos que nos hablan de la importancia que es la palabra de Dios. Allá en Marcos, capítulo 7 y versículo 13, dice el Señor Jesús de la siguiente manera: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Una de las tendencias que tenemos nosotros los humanos es querer imponer nuestros conceptos y lo que nosotros supuestamente creemos. Nosotros pensamos en Dios de acuerdo a lo que nosotros nos imaginamos y no conforme a la palabra del Señor. Por eso el Señor Jesús personalmente nos está diciendo: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Es decir, el Señor Jesús acusaba a los fariseos y a la gente que lo atacaba porque sus discípulos no seguían la tradición de los ancianos. Entonces dice el Señor: ustedes invalidan la palabra de Dios con las tradiciones. Y eso es lo que nosotros frecuentemente hacemos. Nuestras enseñanzas y nuestros conceptos que tenemos en relación con Dios no es lo que aprendemos de la Biblia, la palabra de Dios, sino los conceptos de los hombres. Y entonces nos imaginamos un Dios configurado a nuestras ideas y a nuestros pensamientos. Pero no es así. El Señor dice que por encima de todo está la palabra de Dios. Porque fíjense bien, es palabra de Dios, no de hombres. No. ¿Y cuáles son esas palabras? ¿Qué es lo que nosotros tenemos por palabra de Dios? Eso nosotros lo podemos ver en Lucas, capítulo 24 y versículo 27. En Lucas, capítulo 24 y versículo 27, nos dice de la siguiente manera: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Qué es la palabra de Dios? Es desde la ley de Moisés, pasando por los salmos y los profetas, hasta llegar al Nuevo Testamento, que se escribió posterior a que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Esto es palabra de Dios. Esta palabra es la que nosotros debemos de guardar, debemos de atesorar en nuestros corazones. Por eso la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, guardamos su palabra para no pecar contra él. Porque si nosotros nos hacemos un concepto de Dios de acuerdo a nuestros propios intereses, estamos invalidando la palabra de Dios.
porque estamos siguiendo una tradición, un concepto que es netamente humano. Por eso, la mayoría de la gente tiene un concepto muy torcido del Señor, de Dios y de su palabra. Porque nosotros no somos enseñados de acuerdo a la palabra del Señor, basados en su palabra. Y la Biblia dice que todo, desde Moisés, los profetas y los salmos, nos hablan del Señor Jesucristo. Y ellas nos dan testimonio de nuestro Dios. Ahora bien, y esta palabra no puede ser quebrantada por ningún motivo. Esto lo tenemos en Juan capítulo 10 y versículo 35. Dice el versículo 35, hablando el Señor Jesús: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. No puede ser quebrantada. Dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy? Hablando acerca del testimonio de su propia vida. Ellos lo atacaban porque decía que blasfemaba, porque se hacía igual a Dios. Dice, si a los jueces les llamó dioses, precisamente, a los jueces. Si a aquellos los llamó Dios, porque dijo el Señor, yo dije dioses sois, pero como hombres moriréis. Así dice el Señor. Dice, si a ellos los llamó de esa manera, ahora a mí, que Él me ungió y me envió al mundo, dicen que blasfemo porque me digo, hijo de Dios soy. Ahora dice, y la escritura no puede ser quebrantada. He aquí lo que nosotros debemos de entender. La palabra de Dios no puede ser quebrantada impunemente. Si nosotros la quebrantamos, a sabiendas o no a sabiendas, de cualquier manera, esta va a juzgarnos en el día del juicio. Es por eso que es de suma importancia que nosotros guardemos la palabra de Dios. Ahora bien, porque esta palabra va a permanecer hasta el fin. Y en el día del juicio va a ser abierta delante de nosotros. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 5 y versículo 18. Mateo capítulo 5 y versículo 18 nos dice de la siguiente manera: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que pasen el cielo y la tierra, nada de esto será quebrantado. Nada, absolutamente, ni una jota, ni una tilde, absolutamente nada pasará de la ley, porque es palabra eterna de Dios. No puede ser quebrantada y va a permanecer hasta el fin. Por más que nosotros la despreciemos, la destruyamos, la menospreciemos y hagamos lo que nosotros queramos. ¿Hace cuánto tiempo que incluso esta palabra estaba oculta para millones de gentes? Pero esta prevaleció, continuó, y allí estaba la palabra. De repente surge victoriosa, porque esta no puede ser quebrantada, porque esta no puede ser olvidada, no puede ser arrinconada en un lugar, en el olvido, y ahí se queda. No, la palabra de Dios tenía que surgir. Y aquí que ahora mucha gente
ya la lee, ya la estudia, ya la guarda. Y aunque los enemigos de la palabra, que es la iglesia oficial, aunque los enemigos de la Biblia hayan querido ocultarla, ella se levantó cual monumento eterno en el nombre del Señor Jesucristo. Porque esta palabra nunca pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Porque dijo Jesús, mi palabra no pasará. Eso significa entonces que nosotros somos responsables de guardar la palabra del Señor. Porque ella da testimonio de Jesucristo. Y en ella tenemos nosotros palabras de vida eterna, que son las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.